sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, gracias sublime es. El mensaje que nos corresponde esta mañana. Esta mañana lleva por título El propósito de Dios para tu vida. Y lo encontramos en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2,
capítulo 2, versículo 10. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Padre, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Habla a tu pueblo, habla a tu creación. Danos a conocer, Señor, tu voluntad, a través de esta autoridad que tú has dejado, que es la palabra tuya, para que podamos guiar, Señor, cada día nuestras vidas conforme a ella. Señor, haz meditar en nuestro corazón lo que hoy vamos a escuchar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, decíamos entonces que la palabra de hoy dice que es el propósito de Dios para tu vida, para ti. Todos tenemos propósito en nuestra vida al realizarla. Dios también tuvo propósitos en nuestra vida. Por eso dice, porque hechura somos, ¿cierto?, suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. En estas pocas palabras, Pablo nos hace ver tres grandes bendiciones que recibimos de Dios por medio de su Espíritu Santo, al estar unidos juntamente con Cristo Jesús. Dios quiere, por lo tanto, que seamos conscientes, que estemos conscientes y que nos apropiemos de estas, ¿cierto?, bendiciones para ponerlas en prácticas en nuestra vida. Primeramente dice el versículo, porque somos hechura suya. Significa que somos una obra maestra creada de las manos de Dios. Hemos sido creados por las manos de Dios. También dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Esta bendición nos dice que al recibir a Cristo somos nuevas criaturas, creadas ahora por Dios mismo. Dice también que Dios lo dispuso de antemano, lo preparó de antemano. Este nuevo nacimiento ya estaba desde mucho antes. Dios ya lo tenía conocido, preparado para nosotros con el propósito que Dios tiene para su creación, para que juntamente los que hemos nacido de nuevo con Cristo, ¿cierto?, llevemos a cabo buenas obras, que es parte del plan perfecto de Dios. Así que si empezamos a indagar, a escudriñar, ¿qué significado tiene creados en Cristo? ¿Por qué esto representa una bendición para nosotros? Es una bendición porque Dios nos creó en unión con Jesucristo, para que junto a Él hagamos el bien, tal como el Creador lo planeó desde antes de la fundación del mundo. El gran significado de estas palabras es que Dios nos creó nuevamente. Fuimos creados nuevamente. Pero ahora, en este nuevo nacimiento, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, porque estamos unidos a Él. Somos ahora uno solo. En esta carta de los Efesios, hallamos además que para que pudiéramos recibir nosotros esta gran bendición, Dios llevó a cabo previamente una selección. Es decir, fuimos escogidos. En Efesios 1:4 dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que cuando leemos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿qué significado tendría para nosotros la hechura suya, la hechura hecha por Dios? Quiere decir que estamos en Cristo, unidos por Dios junto a su Hijo, a quien Dios le muestra y le participa de todos sus planes y obras. Bien podemos recordar ahí en Juan 5:20, en el Evangelio de Juan 5:20, cuando el Señor habla, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La palabra hechura viene del griego, que es poinema, que tiene varios significados. Hechos para trabajar, dice, una cosecha hecha, una obra, mano de obra, lo que se ha hecho. O sea, podríamos decir en el fondo, simplificando en síntesis, que hechura significa la obra de Dios como creador. Fíjense, hermanos oyentes, que esta misma palabra griega, poema, aparece también en Romanos 1:20. Cuando Pablo escribe ahí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su entorno, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Donde este término griego poema se traduce mayormente como lo creado, la creación, lo que Dios hizo, lo que Él creó. Solo algunas versiones traducen lo mismo que tiene el sentido de esta palabra griega en Efesios 2:10. Así que cuando leemos en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo, lo que dice es que somos, incluidos nosotros, las cosas hechas para dar testimonio del poder de Dios, de forma que nadie se excuse y lo niegue. Así entonces, como cristianos, debemos dejarnos usar y guiar por el Espíritu Santo de Dios para poner en práctica las obras que de antemano ya Dios había dispuesto para nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. En la palabra de la vid verdadera, ahí en Juan 15:5c. Por tanto, no es cuestión de religión, no es de legalismo, ni de cumplidores de la ley, el que nosotros podamos considerarnos cristianos. Ahora, el que nosotros podamos tener una vida espiritual cristiana madura, va a estar determinada por el grado de relación personal que tengamos con Cristo Jesús. De igual forma, esta fidelidad se verá reflejada en nuestro ministerio para el Señor. Ahí se verán nuestros resultados y de nuestra relación con Dios. Damos gracias a Dios y al Señor Jesucristo por estas revelaciones, porque nosotros nada hicimos para merecer estas bendiciones, nada. Solo que al creer en el Hijo por fe, hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo. Por tanto, debemos asimismo de velar y obedecer al Señor en todos sus mandamientos. ¿Por qué? Porque somos la obra de Dios para ser usados por Él. También en la segunda bendición en Efesios 2:10 nos dice, porque hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa este creado en Cristo Jesús? Significa que Dios nos ha vivificado, nos ha dado nueva vida. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos ha hecho vivo y nos ha sacado en medio de la muerte espiritual por el nuevo nacimiento. Por eso en Efesios 2:5 también Pablo escribe,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Cuando leemos entonces, volviendo a nuestro versículo, Efesios 2:10, en Cristo Jesús, esta expresión nos dice que en Él, por su gracia, Dios nos justificó para que podamos estar en su presencia. Por tanto, hermanos de la fe, debemos tener cuidado de no echar por tierra tan grande bendición. El que está en Cristo deja de estar bajo ya la condenación eterna. Ya ha pasado de muerte a vida. Ya es una nueva criatura. Ha sido salvado. Para poder estar entonces en esta condición, Dios nos santificó. Porque Él y su Hijo Jesucristo no pueden estar en comunión con alguien que no es santo. Porque aborrecen el pecado. Por tanto, la única manera de estar en comunión con Dios Padre e Hijo es ser al tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. También debemos tener en claro que no somos perfectos, pero estamos siguiendo, ¿cierto?, la perfección. Buscamos ser perfectos. Seguimos y buscamos seguir y ser perfectos espiritualmente en Cristo Jesús. Y es parte del trabajo que tenemos de santificación en esta vida. Más sin embargo, debemos cuidar la santidad que nos ha sido dada por medio de la justificación. ¿Cómo podemos cuidar esa santidad? Apartándonos de la tentación, del pecado y no practicando. Si erramos al blanco, debemos arrepentirnos de corazón y llevar todo a la luz de Jesucristo. Debemos siempre mantener la comunión espiritual con Dios, con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y siempre debemos dar gracias al Señor, glorificarlo, adorarlo, alabarlo siempre en todo momento. Cuando se nos dice que estamos en Cristo, debemos tener la esperanza que un día seremos gloriamente, ¿cierto?, glorificados. Por eso dice Pablo en Colosenses, en la carta a Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. De manera que Dios no puede abandonar ya a sus redimidos. No los va a abandonar ya, nunca, a la muerte eterna espiritual. Los que estamos en Cristo y los que duermen en Él, vivimos para esperar y verlo descender desde los cielos, para buscarnos y llevarnos juntamente con Él. Es lo que esperamos, el arrebatamiento, el rapto. Es parte de nuestra esperanza. Una tercera bendición, hermanos, ahí en Efesios 2:10, es que fuimos creados para buenas obras. Hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El sacrificio que Jesús consumó en la cruz es para que recibamos a través de Él la sabiduría de Dios, la salvación, la justificación, la santificación y la redención. Por eso Pablo escribe en primera carta a los Corintios 1:30 y 31, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y aún más, para que seamos partícipes junto con nuestro Señor Jesucristo de buenas obras, aún mayores a las que Él ya hizo. Así que para estas obras fuimos escogidos antes de la creación del mundo y para habitar en el reino de Dios, aún aquí en la tierra. Muchos cristianos profesan no saber que Dios tiene un propósito
propósito para sus vidas. Algunos piensan que el único propósito de sus vidas es decir una oración, a lo mejor rápida, o seguir adelante para que puedan ir al cielo. Muchos piensan que no hay necesidad de participar en una iglesia local y realizar alguna obra para el Señor. A menudo piensan, ya estoy salvado, no necesito ser parte de una iglesia y no necesito hacer ninguna obra para Cristo. Tales personas son cristianos solamente de nombre. Los verdaderos cristianos hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hemos sido salvados para que podamos quedarnos en casa o trabajar el día domingo, no. Los verdaderos cristianos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay otro grupo que piensa que el único propósito de sus vidas es estudiar la Biblia. Piensan que el estudio de la Biblia por sí solo es la meta de la vida de un cristiano. Eso es parte de los propósitos. A menudo esto sucede por culpa, ¿cierto?, de quien los dirige, porque no los orienta correctamente en cuáles son los propósitos de Dios para la vida del cristiano. Sin embargo, a veces encontramos que muchos de estos estudiantes bíblicos nunca han experimentado un nuevo nacimiento. Quizás son como Nicodemo, quien fue famoso, erudito y maestro de la Biblia, pero no sabía nada sobre el nuevo nacimiento. Y lo prueba, ¿cierto?, en la conversación que tiene con Jesús ahí en Juan 3, 1 al 10. Así que la Biblia dice que tales personas siempre aprendiendo y nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Está escrito en 2 Timoteo 3, 7. Nunca hacen ninguna obra para Cristo que no sea solamente asistir a su iglesia, porque nunca han sido creados para buenas obras, porque nunca han conocido un nuevo nacimiento. Luego están aquellos que vienen a la iglesia para estar motivados, para sentirse mejor con sí mismos. Pienso que la mayoría de las personas que están contentas con cualquiera de estos deseos nunca han sido salvados por gracia, tal como lo dice Efesios 2, 8 y 9. Creados en Cristo, ¿cierto?, para buenas obras. Hemos sido salvados por gracia, pero ¿por Cristo para qué? Para ser creados para buenas obras. Porque los que nunca han nacido de nuevo tampoco van a poder nunca discernir el propósito de Dios que tiene para sus vidas. No podrán jamás entender que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué? Pablo lo clarifica en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo aquellos que han nacido de nuevo, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pueden entender verdaderamente las palabras del apóstol. Por eso es importante recordar lo que Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No de obras, para que ninguno se gloríe, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios ha ordenado desde antes de la creación del mundo. Así que si eres verdaderamente salvo, el propósito de Dios para tu vida es producir buenas obras. Amados hermanos, queridos oyentes, no pasemos por alto esta gran verdad y apropiémonos de estas palabras, obras, las que debemos usar con la sabiduría y el entendimiento que hay en Cristo Jesús, porque somos nueva criatura. Por eso Pablo en Gálatas 2, 15b dice, ya no vivo yo, dice, pues vive Cristo, es el que vive en mí. Cristo es el que vive en nosotros. Por tanto, dependemos de Cristo
de la fuerza que recibimos de Él. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Y por la fe nos entregamos a Él. Ahora, la gran pregunta que viene, ¿cuáles son estas buenas obras que Dios quiere que hagan los verdaderos cristianos? Si nos vamos a Efesios 4, 11 y 12, vamos a encontrar parte de estas buenas obras. Dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que en el versículo 11 vemos que Cristo ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a las iglesias. Pero ¿por qué Dios nos dio tales hombres? Así que todos podemos ser enseñados y motivados para ser ministros. Él dio esto a hombres dotados. Por eso Pablo en Efesios 4:12 dice, por el perfeccionamiento de los santos, por la obra del ministerio, por la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo, la palabra santo se refiere al cristiano nacido de nuevo. Los hombres que señala el versículo 11 son dados para equipar a los cristianos, para la obra del ministerio. ¿Cuál es el trabajo del ministro? Es hacer que aumente el cuerpo de Cristo, crezca el cuerpo de Cristo. Por eso en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un comentario que hace el doctor John Rice, hombre fundamentalista de los años 30, 20 y 30, dijo correctamente lo siguiente: los evangelistas son dados a la iglesia para ser ganadores de alma de los cristianos. Los evangelistas, junto con apóstoles, profetas, pastores y maestros, hacen aumento del cuerpo. Esto significa necesariamente que ellos convierten a los cristianos en ganadores de alma, convierten a las iglesias en iglesias ganadoras de alma. Después de todo, queridos oyentes y hermanos de la fe, ¿no es acaso ganar almas la principal obra del ministerio? ¿No es traer a los perdidos a la iglesia local para que puedan escuchar el evangelio predicado de la única manera que podemos edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia local? ¿No es ganar almas la única manera de lograr el aumento del cuerpo? Creo que ganar alma es el principal trabajo del ministerio. Cristo mismo dio la ganancia del alma como la principal obra de los cristianos en la Gran Comisión. Lo podemos ver en distintos pasajes, como en Mateo 28, 19 al 20. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También lo tenemos en Lucas 14:23, 24 y 47, en Juan 20:21 y en Hechos 1:8. La Gran Comisión. En la Biblia, el fin primero de cualquiera que haya sido creado en Cristo Jesús, ¿cuál es? Ganar alma. Ganar alma es el propósito principal de la vida de un cristiano. Ganar alma es obviamente el asunto más importante que puede ocupar la mente y el esfuerzo de los cristianos. Un hombre que ha sido atormentado en las llamas del infierno por más de 2000 años, según las palabras del Señor Jesús. Todos conocemos ese hecho en Lucas 16, 19, 31. Incluso ese hombre, el rico, estamos hablando del rico y el Lázaro, ese rico rogaba incluso por una gota de agua que nunca
recibió. ¿Quién puede pensar que salvar alma no es lo más importante? Cuando consideramos bien este asunto, llegamos a ver que el deber de ganar alma es inherente a la naturaleza misma de los cristianos. ¿Cómo alguien puede afirmar que ama bien al Señor Jesús y que no se propone a ganar almas? Es el plan de Dios que todo cristiano gane almas. Cada uno de nosotros puede ganar almas. Y si no lo hacemos, algunos por no hacer nuestra parte, ¿qué queda para nosotros? Dios no planeó que todo el trabajo fuera realizado por trabajadores pagados, o trabajadores profesionales, trabajadores de tiempo completo, trabajadores capacitados espiritualmente. Tal tarea santa requiere de labores compasivas, y las lágrimas y las oraciones y los esfuerzos incansables de todo el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pensemos entonces siempre en ganar almas. Oremos siempre por ello y trabajemos con celo por esto. Que algún enemigo de la cruz a lo mejor pueda decir, estos locos, tontos, solo lo que piensa es en ganar almas. Que lo digan. Si hablaron mal de Cristo por salvar almas, golpearon al apóstol Pablo y lo pusieron en prisión por ganar almas, Jesús mismo, nuestro Señor, dijo ahí en Mateo 5, 10 y 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alma ganadora. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Tómalo en serio. Rescata a los que perecen. Cuidando siempre de los moribundos espirituales. Jesús es misericordioso. Jesús salva. Ganar almas, hermanos, queridos oyentes, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si tú, amado oyente, nunca has conocido o has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, te invito a seguir y a replicar conmigo la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, gracias por amarme. Te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí. Perdona mi desobediencia y mis pecados y dame la fuerza para dejarlos. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor personal. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia. Te entrego toda mi vida para que tú la dirijas. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
atribulados, en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados. Derribados pero no destruidos, no desesperados, no desesperados, no desesperados, no desesperados. Vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
en el mundo tendréis aflicción.